Buenos días, iglesia, buenos días, familia. La verdad que para mí es un privilegio estar aquí con vosotros. Y también, pues, para hablaros de un tema que me fascina mucho, como bien decía Pedro. Llevo 10 años trabajando en un área concreta de la iglesia, los grupos de hogar, las reuniones que se hacen entre semana en las casas. Pero antes de esos 10 años como pastor de grupos de hogar allí en Madrid, yo participé en algunos grupos de hogar en las iglesias locales que hay en Madrid. Y recién convertidito, recuerdo, asistir a una de estas reuniones y cómo impactaron mi vida de una manera increíble, cómo me afianzaron en el Señor, cómo pude desarrollarme espiritualmente de una manera extraordinaria. Y por eso creo mucho en el área de los grupos de hogar y me gustaría compartir algunas cosas que os puedan ayudar a vosotros a ver la importancia que tienen estas reuniones. ¿Os parece? ¿Sí? Pues vamos a orar antes de ir a la palabra. Señor, quiero darte gracias. Gracias de verdad por permitirme estar aquí con mis hermanos. Gracias de verdad porque tú quieres que yo pueda compartir lo que hay en mi corazón y ojalá que lo pueda hacer de una manera ungida, una manera clara, para que mis hermanos puedan recibir de ti, Señor. Danos palabra tuya, Señor. Danos palabra tuya que nos edifique, que nos haga crecer en ti, Señor. Te doy gracias por esta familia, por esta iglesia. Ayúdales a seguir adelante, a crecer, a multiplicarse, a traer fruto para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Pues me gustaría que pudiéramos ir a Mateo, capítulo 13, versículo 52. Quiero empezar leyendo ahí un versículo que me ha gustado mucho en este último tiempo y que me ha dado algunas claves para mi vida en el tiempo en el que me encuentro ahora. Y es una conclusión a una serie de mensajes que Jesús estuvo transmitiendo a sus discípulos y a otra audiencia que estaba allí con él. Y dice así, Mateo 13, 52. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Habla de dos tipos de personas. En primer lugar, habla de un escriba. No sé si sabéis lo que era un escriba, pero un escriba era una persona que amaba la ley de Dios, que amaba la palabra de Dios, que se dedicaba en cuerpo y alma a aprender, a estudiar todo lo que tenía que ver con el Pentateuco, con los profetas mayores, con los profetas menores. Vivía para estudiar la palabra. Pero no solamente eso, los escribas, además de aprender con toda solicitud la palabra de Dios, eran también copistas de la ley. Eran personas que se comprometían para que la palabra de Dios pudiera permanecer en el tiempo y se dedicaban a copiarla de una manera milimétrica, exhaustiva, para que no hubiera ningún tipo de error. Y gracias a la labor de estas personas, pues la Biblia nos llega a nuestros días con una fiabilidad increíble, mayor que la que cualquier otro libro. Pero aparte de eso, los escribas no solamente aprendían la ley, no solamente la copiaban, sino también la enseñaban. Por lo tanto, los escribas en realidad eran maestros de la palabra de Dios. Y los compara Jesús a un padre de familia. Quizá la traducción padre de familia que nos da la Reina Valera del 60 no es la mejor. En otras versiones nos dice que era un administrador de una casa. Por lo tanto, en realidad lo que se está refiriendo Jesús es en este segundo ejemplo que pone, es a un mayordomo. Alguien que se encargaba de administrar los alimentos, los bienes de una casa para los que la habitaban. Y por lo tanto dice, un escriba, un maestro que es auténticamente discípulo del reino de Dios, auténticamente seguidor de Dios, es semejante a un mayordomo de una casa que procura administrar adecuadamente los alimentos que tiene. Es decir, sabéis que en aquella época se dedicaban mucho a la agricultura y un padre de familia, un mayordomo, recibía la cosecha nueva, pero no la ponía a disposición de los hambrientos habitantes de la casa de manera inmediata, sino que si había una cosecha ya en el granero antigua, ¿qué hacía? Sacaba primero lo antiguo y luego metía lo nuevo para que estuviera allí almacenado. Más o menos lo que hacemos en casa cuando compramos, por ejemplo, el pan Bimbo, ¿no? Y todavía queda el antiguo y lo metes al fondo el nuevo para que los niños no lo abran, porque primero hay que gastar el viejo o con la leche. Tú tienes una leche que te caduca en ciertos días, pero si tienes otra que te caduca antes, ¿cuál sacas primero? La antigua. Entonces eso es que eres una administradora o un administrador sabio, muy competente, porque primero sabes que hay momentos que hay que sacar mejor lo antiguo y en otros lo nuevo. Pero si, por ejemplo, te ha sobrado
una paella del día de ayer y invitas a alguien a comer, ¿tú le sacarías la paella que sobró del día de ayer, sí o no? Sacarías algo nuevo, algo fresco, ¿no? Es que eso es que eres un buen administrador, un buen padre de familia, un buen mayordomo de tus recursos. Bueno, pues Jesús dice que un maestro competente, un maestro que es un verdadero discípulo del reino de los cielos, hace como un buen mayordomo. Cuando comparte la palabra, sabe que en algunos momentos va a tener que hablar de principios antiguos que son inalterables y en otras ocasiones va a tener que hablar de cosas que son novedad, cosas que tienen que ver con nuevas formas de aplicar lo que conocemos todos de siempre. Así que eso es lo que está queriendo decir Jesús. Hay verdades del Antiguo Testamento que jamás van a cambiar y por lo tanto no puedes pasarlas por alto. Tienes que tratar y tienes que hablar de ellas. Pero hay otras cosas que son mejores que esos principios, hay otras cuestiones que tienen que traer un nuevo matiz y también tienes que traerlo a una congregación. No puedes vivir solo de enseñanzas antiguas, tienes que renovar tu manera de enseñar. Entonces yo quiero hablar hoy, y creo que tiene que ver mucho con que me estoy haciendo viejo, yo quiero hablar de las cosas viejas hoy. Hay cosas nuevas que la iglesia tiene que escuchar, hay formas nuevas que la iglesia tiene que implementar a la hora de hacer iglesia, es verdad, pero hay cosas viejas que llevan muchos años ahí presentes que no deberíamos pasar por alto ninguno de nosotros. Y de esas cosas viejas son de las que yo quiero hablar hoy. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Hablamos de lo viejo un poquito? ¿De lo añejo? Venga, pues vamos a hacerlo y me gustaría que me acompañarais a Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Hechos 2, vamos a leer ahí unos versículos, comenzando desde el versículo 41. Y vamos a analizar algunas cosillas viejas que hacían los primeros cristianos, la primera iglesia de la historia. Algunas cosas que vale la pena, como buenos cristianos que queremos ser nosotros, tenerlas muy presentes en nuestra vida. Si queremos ser buenos creyentes, tenemos que sacar de nuestro corazón, de nuestro tesoro, cosas viejas y cosas nuevas. Pero yo hoy voy a hablar de cosas viejas y quizás otro día que venga os hablaré de algunas cosas nuevas, que también pueden ser interesantes conocer. Dice así Hechos 2, versículo 41 y 47. Es un pasaje muy conocido, pero es que voy a hablar de cosas viejas, de cosas que ya has escuchado tú muchas veces, ¿vale? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Recuerda, la iglesia se edifica con principios antiguos y con formas nuevas. Y esta iglesia, que es, como digo, la original, la primera que surgió en este planeta, practicaba ciertas cosas que le trajeron una serie de beneficios increíbles. Cosas de hace 2000 años que os animo a que las podamos observar para tomarlas en cuenta hoy en el siglo XXI. ¿Y cuáles son esas cosas? En primer lugar, en el versículo 46, dice que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo y en las casas. Perseveraban cada día en el templo y en las casas. Y para mí esto es un principio, eso es una cosa vieja a tener en cuenta. Si queremos crecer, si queremos madurar, necesitamos practicar el hábito de congregarnos con otros creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice en muchas de sus enseñanzas, pero porque la iglesia que consiguió grandes logros para Dios practicaba este hábito, el hábito de congregarse. Los primeros creyentes dice que se reunían cada día. Y no digo yo que nos tengamos que reunir cada día para hacer reuniones, pero sí que para mí este término habla de la frecuencia con la que ellos se reunían. Se reunían frecuentemente, se reunían
constantemente, periódicamente. Era un hábito para ellos. Y sabes, lamentablemente hoy en día los cristianos, cuando se sienten desalentados, desanimados, cuando entran en ciertas rutinas o ciertas problemáticas, lo primero que hacen, ¿sabes qué es? Dejar de asistir con frecuencia a la iglesia. Pero esto es una cosa antigua que no debemos dejar de practicar en nuestras vidas, si queremos ser buenos creyentes. La asistencia intermitente a la iglesia, ¿sabes lo que provoca? Provoca debilidad en nosotros. Provoca anemia espiritual en nuestras vidas. ¿Os acordáis de Tomás, uno de los discípulos de Jesús? Después de que Jesús fuera crucificado, entró en una crisis, en un desánimo, en un desaliento. Y dice la Biblia que Tomás dejó de congregarse con los discípulos. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia? Que se debilitó en su fe. Empezó a dudar incluso de que Jesús realmente fuera Dios. ¿Cómo es posible que un hombre como Tomás pudiera dudar de Jesús cuando estuvo conviviendo con él 3 años? Cuando estuvo viendo milagros increíbles, cuando estuvo escuchando palabras de vida que ningún otro hombre podría expresar. Bueno, pues este hombre dejó de congregarse con los discípulos y empezó a debilitarse, empezó a dudar de que Jesús era Dios, de que Jesús habría resucitado. Empezó a creer más la versión popular que estaban divulgando los romanos, de que Jesús en realidad lo que había pasado es que habían robado su cuerpo algunos de sus discípulos. Pero cuando Tomás recuperó ese hábito bendito de congregarse con los discípulos, experimentó una renovación interior, tuvo una experiencia con Jesús nuevamente y llegó a decir: Señor mío y Dios mío. Cuando volvió a congregarse, cuando volvió a estar ahí juntamente con sus discípulos, él volvió a renovarse espiritualmente. ¿Cuántos conocen a Asaf, uno de los músicos principales de David, encargado de dirigir la alabanza a Dios en el tabernáculo de David? Un hombre que escribió varios salmos. Me encanta este hombre. Uno de esos salmos es el Salmo 73. Él empieza a observar a su alrededor un montón de cosas que le empiezan a paralizar, a desalentar. Empieza a ver cómo los injustos están prosperando, mientras que los que guardan sus ropas en limpieza, los que están buscando agradar a Dios, les va peor. Está viendo que los malvados caldeos están intentando entrar a Israel y destruirla. Y sin embargo, el pueblo de Israel parece estar indefenso y desprotegido y empieza a dudar por qué la maldad está creciendo y está obteniendo victorias sobre los buenos. No lo entiendo. Casi me deslizo, dice Asaf. Casi me pongo a plantearme si verdaderamente vale la pena buscar a Dios. Empezó a entrar en ese dilema tan tremendo, pero fijaros lo que dice el Salmo 73, versículo 2 y 3. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, qué crisis, qué debilidad estaba experimentando tan tremenda Asaf. ¿Cuándo cambió su debilidad en fortaleza? Dice el Salmo 73, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Parece que Asaf, en su desaliento, se estaba distanciando del santuario de Dios, de la casa de Dios. Pero cuando vuelve en sí, dice: no, voy a entrar de nuevo al santuario de Dios. No voy a dejar de congregarme. Voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. ¿Qué pasó? Que recibió una revelación de Dios y comprendió que las cosas no son como parecen. Que lo que a mí me parece que es terrible, detrás está Dios obrando y actuando de una manera tremenda. Hasta que entrando en la casa de Dios, comprendí. A veces dejamos de comprender lo espiritual porque dejamos de entrar en la casa de Dios. Qué hábito más antiguo, pero qué hábito más beneficioso: congregarse. Pero me gusta que en la iglesia, la forma en la que tenía de congregarse la iglesia primitiva era doble. Dice que se reunían todos los días, frecuentemente, en el templo y en las casas. Cuando hablamos de congregarnos y cuando hablamos de que la iglesia primitiva no dejaba de congregarse, tenemos que también analizar la forma en la que se congregaban. Se congregaban en templos y en casas. En los dos sitios, no solamente en uno. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo en el templo y por las casas, dice Hechos 5:42. O sea, que no es algo que surgió solamente en una etapa. Y es que para mí esto trae mucha sabiduría.
Yo necesito venir al templo los domingos, yo necesito venir a este grupo más amplio para adorar a Dios, porque aquí voy a recibir cosas que me van a ayudar a comprender quién soy yo, quién es Dios y qué papel juego yo en este mundo. Necesito eso, pero también necesito un grupo más pequeño, un grupo más reducido. Los grupos pequeños, los grupos que se hacen en los hogares, me aportan cosas que una reunión de este tamaño jamás me podrá aportar. Necesito el grupo grande, necesito el grupo pequeño. Necesito congregarme periódicamente en el templo, necesito congregarme periódicamente en un grupo pequeño. Y esa es una verdad vieja, pero es una verdad poderosa. Déjame de hablarte de otra verdad. Dice en el Hechos, capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y para mí esta es otra de las cosas viejas que me parecen increíbles y que en alguna medida se ha perdido en algunas iglesias. El estudio de la Biblia en grupo. El estudio de la Biblia en grupo. Aquí todos se juntaban para estudiar la palabra de Dios juntos. Y déjame decirte algo, estaban estudiando, sí, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Pues sencillamente las palabras de Jesús. Las palabras que Jesús les habían transmitido a ellos, ahora ellos se habían convertido en portavoces de esas verdades y se las estaban transmitiendo a los creyentes. Pero también los apóstoles, nadie duda de ello seguro, compartían el Antiguo Testamento. Cosas que tenían que ver con la ley, porque eran buenos maestros y un buen maestro saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Es decir, los apóstoles enseñaban el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Enseñaban la Biblia y la iglesia tiene que enseñar la Biblia. No podemos enseñar solamente sobre experiencias personales. No podemos enseñar simplemente sobre cosas que a nosotros nos parecen interesantes y que desafían nuestro intelecto. La iglesia tiene que enseñar la Biblia y tiene que enseñar lo que Dios ha dicho que no debe faltar en nuestra vida. Pero estudiaban la palabra y por supuesto no solamente la estudiaban en el templo, que cuando uno estudia la palabra en el templo lo hace de una manera muy concreta. Por ejemplo, yo aquí os estoy enseñando la palabra de Dios, pero vosotros no estáis hablando, ni se os ocurra. Aquí hablo yo solo. Ni en mi casa puedo hacerlo. Pero también, como hemos dicho anteriormente, estudiaban la palabra en grupo en las casas. Y allí la forma de enseñanza es muy distinta a esta. En un grupo de hogar, cuando uno comparte la palabra, no lo hace en forma de sermón o de predicación como yo lo estoy haciendo. Lo que se busca es que todos compartan su punto de vista sobre el concepto bíblico que se está enseñando. Y es muy importante eso es una cosa vieja que se pasa por alto, pero que es poderosa. Yo he experimentado el beneficio de estudiar la palabra en grupo, en una casa, y es algo increíble. ¿Por qué? Porque el estudio en grupo te puede aportar más de lo que te puede aportar un estudio que simplemente una persona te da, e incluso te puede aportar más que lo que tú podrías sacar en tu devocional a solas. ¿Por qué? Porque la perspectiva de otros puede enriquecerte de una manera increíble. ¿Tú no has visto en un partido de fútbol que hay varios jueces, varios árbitros que están velando para que se cumplan las reglas? Está el árbitro principal, que es el que más curra, el que corre para allá y para acá, siempre intentando estar cerca de la jugada, cerca del balón. Están los linieres, que son sus auxiliares, uno en una banda, otro en otra, le ayudan a ver perspectivas que él jamás podría ver para conseguir que sus decisiones sean lo más correctas posibles. ¿Sabéis que en la UEFA, en Europa, también hay otros linieres, que son los de portería, que yo no sé muchas veces para qué sirven estos, pero bueno, dicen que para intentar rizar el rizo y apreciar lo que ninguno de los otros tres puede. Así que ya tenemos 5, pero hay un sexto árbitro que está en la banda para darle al árbitro una perspectiva que él jamás podría ver, la de los banquillos, la que está sucediendo en los banquillos. ¿Por qué hay tanto árbitro allí? ¿Por qué arbitran en grupo un partido de fútbol? Porque 6 pares de ojos ven más que un par de ojos, ¿no es cierto? Porque lo que van a percibir 6 personas va a ser mucho más que lo que pueda percibir una persona. Y por eso yo creo que el estudio de la Biblia en grupo es tan positivo, porque 6 mentes pensantes pueden conseguir sacar más que lo que una mente pensante podría sacar. Es más, la diversidad en un grupo pequeño es maravillosa. Un hombre ve cosas que una mujer no puede ver. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí o no?
La mente del hombre está amueblada de una manera distinta a la de la mujer. Y cuando se lee un versículo y un hombre aporta algo sobre ese versículo, te aseguro que puede llegar a decir cosas que una mujer jamás diría. Pero también quiero decirte algo, una mujer ve cosas que el hombre no puede ver. ¿Estamos de acuerdo, hombre, sí o no? O sea, tu mujer ve cosas que dicen, madre mía, ¿cómo ha podido ver eso? Yo jamás lo habría visto. Y qué edificante es cuando una mujer habla sobre una verdad bíblica y te da su punto de vista, su perspectiva, y un hombre escucha y dice, madre mía, jamás podría haber llegado a esa conclusión. Pero voy más allá. Un joven ve cosas que un anciano no puede ver. ¿Sí o no? Un joven que escucha una palabra o un mensaje de Dios puede recibirlo, puede procesarlo de una manera que un adulto, un anciano, por muchas cosas, por prejuicios, por edad, por otras razones, no podría ver jamás. Por tanto, qué interesante es que las personas ya de edad avanzada, personas adultas, puedan escuchar a un joven comentando un estudio de la Biblia en grupo. Va a aprender cosas, va a obtener una frescura que jamás podría obtener por sí mismo. Pero dejadme deciros algo, jóvenes. Una persona mayor, una persona adulta, puede ver cosas que nosotros como jóvenes no podemos ver. Necesitamos a los adultos, necesitamos a las personas mayores, porque ellas pueden apreciar cosas de la palabra que jamás se nos pasarían a nosotros por la cabeza. Un colombiano puede ver cosas que un castellano o que un español no puede ver. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Un peruano ve cosas que un dominicano no ve. Un rumano ve cosas que un polaco no ve, aunque estén muy cerca el uno del otro. Un catalán ve las cosas de una manera distinta que un madrileño. Evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo nos necesitamos los unos a los otros para enriquecernos en el estudio de la palabra? ¿Cuánto nos perdemos si no tomamos en cuenta esta cosa vieja? El estudio de la Biblia en grupo. Yo necesito a otras personas que ven las cosas de diferente manera para ser enriquecido en la palabra de Dios. Yo necesito a otros que van a ver las cosas diferentes a mí para poder crecer y ser un buen discípulo y seguidor de Jesucristo. ¿Debes estudiar la Biblia solo? Claro que sí. ¿Debes estudiar la Biblia en un entorno como este de templo? Sí, pero te vas a perder algo si no estudias la Biblia en un grupo pequeño, si no pones tus oídos a funcionar cuando otros diferentes a ti están aportando algo sobre la verdad que estás aprendiendo. Vamos con la tercera cosa vieja, tercera cosa que realizaba la iglesia primitiva y que si la tomamos en cuenta vamos a ser tremendamente bendecidos. Dice Hechos 2:42 también, perseveraban no solo en la doctrina de los apóstoles, sino también en la comunión unos con otros. Qué cosa más vieja, ¿no? Tenían comunión unos con otros. ¿Sabes lo que significa el término comunión? No es simplemente estaban juntos, simplemente se chocaban los cinco y cada uno seguía su camino. Es una palabra, esta, la de comunión, que en griego es koinonía, poderosa, muy profunda. Habla de relación estrecha, relación íntima, relación profunda. Es decir, que el hábito que tenían estos primeros cristianos era el de relacionarse íntimamente, estrechamente los unos con otros. Tú sabes que una relación superficial no es lo mismo que una relación estrecha. Una relación estrecha, íntima, es una relación en la que tú pones de lo tuyo en manos de otro y otro pone de lo suyo en manos tuyas. Una relación estrecha implica arriesgar, implica que va a haber cosas que te pueden hacer vulnerable, pero que esas cosas las tienes que poner en disposición de otros. Una relación estrecha implica que vas a tener que aprender a confiar en otros. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí lo hemos hecho ya, eso. Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos sido defraudados muchas veces. Que nos han dado, pero bien. Y yo sé que muchos de vosotros, como yo en algunas áreas o en algunas relaciones, hemos aprendido a ponernos una coraza. Y hemos aprendido a relacionarnos con la coraza. De manera que ya nadie va a volver a entrar tan profundo, tan adentro de nosotros. Porque nos hirieron en el pasado. Pero déjame decirte algo. Eso que es muy natural, que es muy humano y que es muy comprensible, es un error. Porque te está alejando de esta
verdad antigua. La necesidad que tenemos de intimar con otros, de tener relaciones estrechas con otros. Simplemente teniendo relaciones superficiales y esporádicas no vamos a poder crecer espiritualmente. Necesitamos arriesgar, hermanos. Y probablemente eso va a suponer que vamos a tener que volver a sufrir de nuevo una decepción. Pero aún así hay que volver a intentarlo. Porque cuando tú haces lo que Dios dice que debes hacer, la recompensa siempre es grande. El premio es grande. Pero necesitamos eso. No, yo prefiero, vale, lo de estudiar la Biblia en grupo, vale, pero lo de intimar con otros, cuidadín. Necesitas. ¿Tú recuerdas lo que le dijo Dios a Adán cuando le plantó allí en el huerto? Todo idílico, allí no había desempleo, tenía trabajo, abundancia económica, no había violencia, no había asaltos, no había homicidios, había auténtica paz, no había ni miedo a los animales salvajes, no había nada, era un lugar perfecto, idílico. ¿Qué digo? Adán no tenía ni problemas de relaciones con Dios, tenía una intimidad increíble con Él. Su presencia estaba todo el día en su vida. Su presencia era algo natural, como el aire. Pero ¿sabes? Dios dijo cuando vio a Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Dios dijo, este hombre que está en un escenario ideal, que está en un escenario increíble, anda cojo. Le falta algo. ¿Sabes qué le faltaba? La compañía de otra persona. Le faltaba a un semejante. Pero ¿cómo? A mí esto me resulta increíble. Que teniéndole a Dios, el cual llena todo en todo, que teniéndole a Él, Adán estuviera cojo. ¿Cómo es posible? Porque Dios nos ha creado con esa necesidad. Dios nos ha creado aposta con esa necesidad de tener compañía, de tener relaciones íntimas y estrechas, no superficiales de Dios te bendiga, qué tal, bien, todo muy bien, hasta mañana, hasta el domingo que viene. No, ese tipo de relaciones no van a llenar tu vida. Relaciones profundas, donde tú compartes y otros te comparten, donde tú entregas y donde tú recibes. Ese tipo de relaciones. Dios no quiso que estuviéramos solos, Dios no quiso que estuviéramos caminando juntos a distancia, Dios quería que estuviéramos pegados, que hubiera roce, porque el roce ¿qué hace? Genera el cariño, pero también el roce genera heridas también a veces, ¿verdad? Pero aún así necesitamos volver a intentarlo. Dice no solamente que perseveraban en la comunión unos con otros, dice que estaban juntos. Estaban juntos. Qué difícil es eso de estar juntos, ¿no? Incluso en nuestras propias familias a veces estás eludiendo permanentemente estar juntos en torno a una comida, porque siempre hay roces cuando estás junto con la gente. Pero hay que volver a echar la caña, hay que volver a practicar el tema de las relaciones íntimas, las relaciones estrechas, las relaciones significativas. Hay que volver a hacerlo. Y eso es algo que no deberíamos perder. Vamos con otra cosa antigua. Y esta es una de las que más me gustan. Dice que partiendo el pan en las casas, comían juntos. Qué cosa más bonita. Las comidas fraternales. Eso era algo que practicaban con frecuencia. Eso era algo en lo que perseveraban, en lo que trabajaban con insistencia, en comer juntos, en partir el pan en las casas. ¿Vale que partir el pan en las casas es un término que nos habla de la Santa Cena? Pero déjame decirte que la Santa Cena en esa época no era como la practicamos nosotros hoy en día. Antes de pararse y reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, había una comilona tremenda, lo que se llama el ágape. ¿Habéis oído alguna vez el término ágape? El ágape era una comida fraternal. Cada uno traía un montón de comida, se disfrutaba en ese ambiente informal y se cerraba esas reuniones recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo, practicando la Santa Cena. Pero lo que hacía esta iglesia es que compartían comidas juntos, compartían tiempo informal en torno a una comida, en torno a una bebida. ¿De dónde lo aprendieron ellos? Del mismo Jesús. Tú sabes cuál era uno de los calificativos despectivos que hacían los fariseos de Jesús. Es un comilón y un bebedor, ¿sí o no? ¿Por qué decían eso de Jesús? Porque tenían algo de razón. Es decir, porque Jesús estaba siempre en todos los saraos metido. Estaba siempre de comida, en fiestas, en banquetes. De hecho, su primer milagro lo hizo en una boda, en un lugar de comida y de bebida. Y es más, su primer milagro, por mucho que nos choque, tenía que ver con reponer el vino que se había acabado. Qué increíble, ¿no?
Y la gente le criticaba porque dice, este está todo el día de fiesta, un hombre espiritual no puede estar metido todo el día en comidas fraternales. ¿Estamos seguros? No hubo un hombre más espiritual que Jesús, ni lo habrá. No hubo nadie que pueda igualarse a Jesús ni que consiguiera los resultados que Jesús consiguió. Ni siquiera una organización ni una iglesia va a poder conseguir los resultados que Jesús consiguió por sí mismo. ¿Por qué es importante practicar las comidas fraternales? ¿Por qué es importante que cuando tú te reúnas en un grupo de hogar no solamente estudies la palabra, no solamente inviertas en las relaciones con las personas que forman tu grupo, sino que también participes en comidas fraternales? Porque para mí las comidas, y lo he visto mucho, logran rebajar la tensión, rebajar las barreras, rebajar la resistencia de las personas que están en el grupo. Lo he visto muchas veces, como digo, gente que pertenece a mi grupo de hogar, que viene de su trabajo totalmente abrumado, ha tenido un día de perros, ha tenido un día en el que el jefe les ha mandado más trabajo del necesario, que les ha caído una regañina, que las cosas no han ido como esperaban y vienen absolutamente cargados, absolutamente atenazados. O gente que viene con problemas que han tenido con sus hijos antes de venir, problemas con su mujer o con su marido, y vienen absolutamente tensos, o incluso visitantes del grupo de hogar, gente que viene por primera vez a una reunión religiosa, una reunión donde se va a hablar de Dios. Vienen con una tensión, vienen a la defensiva, vienen con una coraza, a ver si dónde me estoy metiendo. Y si lo primero que haces cuando entran estas personas que te he descrito es ponerles una buena comida o un refresco, un café o algo, déjame decirte que las barreras y la tensión se bajan. Y tomas algo, que no tiene que ser algo muy costoso ni muy elaborado, pero tomas algo, empiezas a hablar del día a día, de lo que ha pasado, y empieza la tensión a eliminarse, empiezan a bajarse la desconfianza, empiezan a ver que son personas normales, como tú y como yo. Y entonces, ahora sí, de pronto dices, vamos a cantar una canción, vamos a estudiar un pasaje de la Biblia. La gente está con otra disposición. Ahora, si lo primero que hacen es cuando llegar, siéntate que vamos a alabar, vamos a cantar, y empiezas a cerrar tus ojos y a alabar al Señor y a compartir una palabra, la gente ya todavía está, ay, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará aquí? Pero las comidas fraternales hacen que la gente se relaje, hacen que la mente se abra para que la semilla de la palabra pueda entrar de mejor manera. La comida... Tú sabes, mujer, que te dijeron a ti de toda la vida, si te quieres ganar a un hombre, ¿qué tienes que hacerle? Que esté contento con la comida, ¿no? Decía, ¿no? Eso era un dicho que se decía, ¿no? Pero que tenía cierta sabiduría, porque la comida hace que algo que no es tan maravilloso se convierta en algo delicioso para ti, ¿no? Así que es importante entender también que las comidas fraternales deben estar presentes en la vida de una iglesia. No solamente en un grupo de hogar, sino qué bueno es que periódicamente, pues tú, en tu casa, invites a otros hermanos a comer. Se ha perdido también eso, ¿no? Creo que nos estamos muy preocupados en el estado de nuestra casa, ¿verdad? Yo no sé aquí en Barcelona, pero en Madrid yo veo que mucha gente se desestabiliza enormemente cuando la casa se ensucia o cuando una mota de polvo se coloca encima de un mueble. Uy, no lo pueden soportar. Les sale así el espíritu ahí de limpieza. Entonces, claro, ya pensar en invitar a unos hermanos. Y si tienen hijos, ni te cuento. No, Dios mío, Dios me libre. Te resistes, pero ¿sabes algo? Te estás perdiendo una cosa antigua que te puede catapultar espiritualmente, que te puede hacer crecer. Y necesitamos comprenderlo. Vamos con otra verdad antigua, otra cosa antigua. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, perseveraban en partir el pan en las casas, pero también perseveraban en las oraciones. La oración en grupo, algo poderoso, algo muy antiguo, sí, pero poderoso, algo que necesita ser recuperado, pasar tiempo orando juntos. No, pero yo es que oro a solas. Yo es que oro en mi habitación, cerrada la puerta, como dice la palabra, muy bien, no dejes de orar a solas, pero necesitas también orar en grupo. Necesitas orar junto con otros hermanos. Necesitas orar por otros hermanos, no solamente por tus peticiones. Esto es una verdad poderosa. Yo no sé explicarlo con palabras, pero yo lo sé que en la oración en grupo hay un poder especial. Hay un poder que se desprende increíble,
que te provoca cambios a ti en tu vida y provoca cambios alrededor de tu vida. Y necesitamos volver a recuperar esta verdad. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Tremendo versículo. Dejadme que lo desglose rápidamente. Dice, 2 de vosotros, grupo pequeño, grupo reducido. No necesitas una gran convocatoria de oración. No necesitas un gran grupo de personas para obtener más resultados. 2 de vosotros. Orar en grupo. Dice, se ponen de acuerdo en la tierra. ¿Qué significa eso de que se ponen de acuerdo en la tierra? Que si ese grupo pequeño que va a orar junto tiene claro de cuál es la voluntad de Dios, por lo que tienen que pedir, si todos ellos están enfocados en pedir lo que es la voluntad de Dios, dice que si además de estar de acuerdo piden, es decir, elevan su voz, oran juntos, ¿qué les va a suceder? Les será hecho. Es una promesa de Dios para nosotros. 2 de vosotros, grupo pequeño, poneros de acuerdo en lo que es la voluntad de Dios para vosotros, para vuestra vida aquí en la tierra. Y pedid por ello, pedid, de manera constante. Tenéis la seguridad de que se os va a responder, de que vais a obtener respuestas de oración. ¿Por qué estamos dejando de ver respuestas de oración en muchas de nuestras iglesias? ¿Porque ha perdido Dios poder? Porque hemos dejado de orar en grupo, hemos dejado de pedir, hemos dejado de buscar la voluntad de Dios juntos. Es por esa razón, porque Dios es fiel y Él ha prometido algo y Él lo va a hacer. Así que debemos orar en grupo y debemos orar por el grupo. Debemos orar en grupo y orar por el grupo. ¿Y qué cosas os aseguro que son la voluntad de Dios y que si os enfocáis en pedirlas va a haber respuesta? Orad porque Dios llene del Espíritu Santo a vuestra congregación. Esa es la voluntad de Dios. Pablo nos dijo, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es un imperativo. Si tú te reúnes con otro para que, no para murmurar y cotillear, sino para pedir la llenura del Espíritu Santo sobre tu congregación, esa oración es conforme a la voluntad de Dios y te será hecha. ¿Qué más puedes pedir? Ora porque tu pastor sea un hombre de Dios increíble, más aún de lo que es. Ora por tus autoridades, ora por tus líderes. Hebreos nos dice que esa debe ser un deber de todos y cada uno de nosotros. Ponte a orar en grupo por tus líderes, para que sean personas de Dios irreprensibles, íntegras, con un carácter como el de Cristo. Te aseguro algo, esa es la voluntad de Dios. Y como es la voluntad de Dios, si lo pides, te será hecho. Pide por más cristianos maduros. Pide porque los cristianos de tu iglesia salgan de ese letargo espiritual. Que salgan y se coman el mundo espiritualmente. Esa es la voluntad de Dios, ¿sabes? Y si tú te pones de acuerdo con otro y pides por ello, te será hecho. Pide porque más personas vengan a los pies de Jesús. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuánto hace que no oras por los no creyentes? Ponte de acuerdo, aunque sea con otro. Ponte a orar por eso. Eso es la voluntad de Dios. Que la gente venga al conocimiento de la verdad. Si lo pides, te será hecho. Así que necesitamos recuperar esta cosa añeja, antigua, muy vieja. Quítale el polvo a la oración en grupo y ponla en marcha, ponla en funcionamiento para que podamos ser verdaderos discípulos. Y vamos con la última, hermanos, que la vemos en Hechos capítulo 2, versículo 45. Dice que estos primeros creyentes vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y tenían favor con todo el pueblo. Es decir, otra cosa antigua que hacía la iglesia, se ayudaban unos a otros en sus necesidades. Eran personas sensibles a las necesidades que pudieran tener los que estaban a su alrededor. Y no solamente decían, ay, he detectado que alguien tiene una necesidad, sino que ponían toda la carne en el asador y ponían todo lo que estaba en sus manos para ayudar a otras personas en sus necesidades. Yo creo que esta cosa antigua es poderosa en una nación como la nuestra, en España. El que una iglesia sea generosa, una iglesia se enfoque en apoyar a otros que están en necesidad, creo que eso nos convertiría en una iglesia que es una luz en este mundo, una iglesia que es sal en la tierra. Me llama la atención que estos primeros cristianos dicen que vendían
sus propiedades y sus bienes. ¡Wow! Déjame decirte que este no es un relato doctrinal, es decir, esto no es doctrina, esto es un relato histórico. Es decir, que Dios no te llama a ti a que vendas todas tus posesiones y tus bienes. Si Dios te lo pone en el corazón, amén, hermano. Yo te doy mi número de cuenta si quieres ofrendarme. Es una broma. No es doctrina que tú tengas que vender tus propiedades y tus bienes. Eso era algo que Dios puso en el corazón de ellos en ese momento concreto, en un momento específico, histórico. Pero lo que sí es doctrina es que tú tienes que ser una persona generosa, que tienes que dar con todas tus fuerzas, que tienes que dar más allá de tus fuerzas, que no debes ser una persona que almacene y almacene y almacene. Eso sí que es bíblico, eso sí que es doctrina. Y lo predicó Pablo y lo predicó Jesús para todos nosotros. Por lo tanto, la cosa vieja que necesitamos recordar es que necesitamos repartir de lo que tenemos, y no necesariamente solo lo material y lo económico, sino lo que tengas. Lo que Dios haya puesto en tus manos necesitas compartirlo con aquellos que tienen necesidad. A lo mejor muchos de aquí lo único que tienen es tiempo. Puedes servir y ayudar a otros con tu tiempo. Hay personas que están hospitalizadas y están mucho tiempo solas. Tu tiempo, tu contribución puede conseguir que esas personas sean levantadas y edificadas espiritualmente. Tienes mucho en tus manos. Tienes mucho para ayudar a otros. Tienes mucho. Déjame terminar con este versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este versículo dice varias cosas. En primer lugar, dice que todos los creyentes tenemos un don, al menos. Una habilidad, una facultad, una capacidad especial dada por Dios, y cada uno de nosotros tenemos algo. No, es que yo no tengo nada. Eso es mentira. Eso no es bíblico. Tú tienes algo, lo dice la Biblia. Cada uno según el don que ha recibido. O sea, que da por hecho que cada uno tiene algo que ha recibido de parte de Dios. ¿Y para qué te lo ha dado Dios? Dice, para ministrárselo a otros, para servir a otros, para apoyar a otros. Así que Dios te ha dado algo, sí, pero te lo ha dado para ayudar a otros. Es una cosa vieja que no deberíamos meterla en el cajón, deberíamos sacarla para poder llevarla a efecto. Y el grupo de hogar es un marco increíble para usar lo que tú has recibido para ayudar a otros. En un grupo de hogar va a haber un responsable que va a administrar la enseñanza, que va a intentar compartir aquello que Dios os ha mostrado a través del pastor que debe de ser compartido a la congregación. Pero en un grupo de hogar no es solo el responsable de ese grupo el que sirve a los demás. Cualquier asistente tiene algo que puede compartir con los otros y que puede ser muy edificante y beneficioso para los otros. Así que, hermanos, os animo a aquellos que aún estáis dudando de formar parte de este movimiento de grupos pequeños, de grupos en los hogares, que va a comenzar el 1 de noviembre aquí en esta iglesia, que no lo penséis más. ¿Por qué? Porque no es un invento de alguien de Estados Unidos o de Corea del Sur o de Colombia. Es algo antiguo, algo viejo, que practicaba la iglesia primitiva ya. Es algo bíblico. Y si algo es bíblico, aunque a mí no me encaje demasiado, aunque a mí me pueda resultar incómodo, pero si es lo que Dios me está pidiendo, yo voy a responder en la dirección adecuada. Quiero desafiarte con esto, hermano. Vamos a terminar orando.